Evangelio de hoy domingo 6 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 12-17 al 20. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72. Y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella, y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones. Y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que Lucas menciona un número, conviene atender a su resonancia simbólica. 72 discípulos remite a la lista de naciones de Génesis, sugiriendo que la misión que está a punto de desplegarse tiene alcance universal. No es un simple refuerzo del grupo de los 12. Es el anticipo concreto de una iglesia que, sin renegar de sus raíces judías, se abrirá a la totalidad de los pueblos. En el relato, este simbolismo se incrusta en un gesto logístico. Jesús designa y envía. Verbos que configuran autoridad y movimiento. No designa para formar un coro estático, sino para inaugurar una procesión de buena noticia más allá de las fronteras domésticas. La expresión, de dos en dos, no es mero dato operativo. Encarna una pedagogía de la reciprocidad. En la ley mosaica, la validez de un testimonio exige al menos 2 testigos. Jesús aplica, pues, un criterio jurídico profético. Cada equipo compone una unidad de credibilidad. Además, en lo práctico, enviarlos en pareja resguarda la misión del narcisismo y de la soledad. 2 virus que corroen el discipulado. El compañero, en la ruta, se convierte en espejo fraterno que corrige exageraciones y sostiene el ánimo cuando el polvo del camino amenaza con apagar el fervor. Los envió delante de él, establece un orden teológico. Cristo es el centro. Los misioneros son avanzadilla que allana el terreno para su propia llegada. La evangelización no desemboca en la autoafirmación del mensajero, sino en el encuentro personal del oyente con el Señor que viene detrás.
Todo proyecto pastoral pierde su savia si convierte a la gente en vedette. El auténtico apóstol es, por definición, precursor. Y, por tanto, felizmente sustituible cuando el esposo se hace presente. El maestro los envía a todos los lugares donde pensaba ir. La discreta cláusula revela la visión estratégica del reino. Cada localidad es destinataria de una visita. Cada calle puede convertirse en Canaán. No existen áreas grises que el Espíritu declare irredimibles. Todo territorio humano es, para Jesús, un preludio de Nazaret, un Belén potencial. Esta convicción disuelve la tentación de sectorizar la misión en zonas prometedoras y zonas desechables. Toda geografía, por incrédula que parezca, está marcada con la huella de una futura epifanía. El discurso programático inicia con un diagnóstico lúcido. La mies es mucha y los obreros pocos. La metáfora agrícola, común en el judaísmo, introduce la urgencia. El grano maduro corre el riesgo de pudrirse si no se cosecha a tiempo. Jesús advierte, pues, que el problema no reside en la esterilidad del campo, sino en la escasez de manos disponibles. Esta perspectiva revierte lamentos contemporáneos sobre desierto espiritual. La mies sigue abundante. Lo que falta son corazones dispuestos a interrumpir agendas personales para empuñar la hoz evangélica. 6 Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros. La primera tarea misionera no es diseñar estrategias, sino orar. El verbo griego connota súplica apasionada. No sugiere una oración rutinaria, sino un clamor que brota de la conciencia de urgencia. Paradójicamente, la escasez de evangelizadores se enfrenta con plegaria, no con reclutamiento compulsivo. La confianza radical en la providencia alimenta la certeza de que la vocación es don, y que los auténticos enviados nacerán de un diálogo misterioso entre la libertad humana y la iniciativa divina. La frase pónganse en camino rompe la tentación del quietismo. La oración no se convierte en coartada para la inacción. Apenas se ha implorado al dueño. El mismo Jesús confirma a los orantes como primeros obreros. El lenguaje performativo del Evangelio muestra su dinamismo. Quien ora sinceramente se dispone a convertirse en respuesta parcial de la súplica. Así, la liturgia no es burbuja de intimidad, sino sala de embarque para la misión histórica. Los envió como corderos en medio de lobos. La imagen, desproporcionada, subraya la vulnerabilidad programada del mensajero. Jesús no es naïf respecto a la hostilidad ambiental. Sin embargo, no equipa a los suyos con armamento defensivo. La fuerza del reino se mostrará en la desproporción. Mansedumbre que desarma agresión. Confianza que eclipsa la sospecha. Entrega que aumenta la posibilidad de rechazo. Solo así el testimonio conservará transparencia. Cualquier recurso contrapuesto a la lógica del Cordero distorsionaría el rostro del Evangelio y lo convertiría en ideología competidora. La recomendación de no llevar bolsa, ni alforja, ni sandalias no persigue un romanticismo mendicante, sino la agilidad de la disponibilidad. La bolsa llena pesa. La alforja atiborrada retarda el paso. Las sandalias de repuesto distraen con cálculos previsores. El enviado del reino se comporta como mensajero de emergencia. Viaja ligero para que el mensaje no sufra retraso. Además, la pobreza real lo hace creíble entre los pobres. Y lo libera de la sospecha de negociar privilegios bajo la etiqueta religiosa.
No saluden a nadie por el camino. Parece, a primera lectura, contradictorio con la ética de la cortesía. El dato cultural resuelve el dilema. Los saludos orientales incluían largas ceremonias. Evitar esa pausa equivalía a urgir la prioridad del mensaje. Jesús no legisla la descortesía, sino que recuerda que la hora apremiante del reino no admite distracciones ornamentales. Cada discípulo está invitado a discernir sus propios trámites superfluos. Esos saludos contemporáneos que consumen energías y retrasan la siembra. Llegar a una casa implica pronunciar la bendición. Paz a esta casa. El salón no es formalismo, sino auténtico don performativo. Si el receptor lo abraza, se cristaliza en su realidad. Aquí Lucas revela la dinámica sacramental de la palabra. Produce lo que significa, pero respeta la libertad del oyente. El evangelizador no es mercenario que vende paz. Es heraldo que la ofrece gratuitamente, consciente de que, si se topa con hostilidad, la bendición no se desperdicia, retorna al mensajero y multiplica su caudal interior. Permanezcan en esa casa. La orden evita el turismo pastoral que colecciona contactos sin profundizar vínculos. Establecer residencia temporal permite tejer confianza. Escuchar historias, compartir pan. Así se desmonta la imagen del predicador paracaidista. Y emerge la figura del acompañante injertado en la vida cotidiana de la comunidad. Frente a la tentación de escalar número de likes espirituales, Jesús prioriza la densidad de la relación. El mandato de comer lo que les sirvan subraya la lógica de la gratuidad recíproca. El misionero porta el tesoro del Evangelio. La familia ofrece sustentos concretos. Ambos intercambian dones sin caer en la trampa de la superioridad. Además, la aceptación de alimentos sin discriminación adelanta la inclusión cultural. El reino podrá adaptarse a dietas gentiles sin sacrificar su esencia. Una pedagogía misionera clave. Entrar, no para colonizar con costumbres propias, sino para injertar la buena noticia en la gastronomía existencial del pueblo receptor. Curen a los enfermos, muestra que la predicación no se reduce al plano verbal. En la lógica lucana, palabra y signo terapéutico se entrelazan. La salud física simboliza la irrupción de la nueva creación donde el mal retrocede. El misionero, entonces, se convierte en catalizador de restauraciones. Escucha, consuela, reza, toca, gestiona. La iglesia que solamente habla y no cura sanitaria, psíquica o estructuralmente, traiciona este mandato holístico. El núcleo del anuncio es sintético. El reino de Dios está cerca. No se despliega un tratado sistemático ni se enumeran dogmas. La proximidad de Dios se proclama como evento que requiere decisión. Al reducir el querigma a esta esencia, Jesús evita distracciones conceptuales y enfoca la atención en la urgencia existencial. O se acoge el reino o se lo rechaza. Cada argucia para diluir esta alternativa radical haría del discipulado un club de ideas, y no una propuesta de vida nueva. Cuando una ciudad rehúsa la paz, la instrucción resulta extrañamente gráfica. Sacudir el polvo de los pies. Gesto profético que expresa ruptura de comunión y advertencia escatológica. Sin embargo, incluso ahí se proclama: sepan que el reino se ha acercado. La oferta permanece, el rechazo no altera la realidad objetiva de la proximidad divina. Este detalle consuela al mensajero. El éxito no se mide por la aceptación inmediata,
sino por la fidelidad en exponer la verdad. Lucas intercala un juicio severo. Sodoma, arquetipo de corrupción. Será tratada con más clemencia que la ciudad que rechazó a los misioneros. La severidad sorprende, pero obedece a una lógica. Rechazar la última oferta del reino supone cerrar la puerta al único antídoto contra la autodestrucción. No hay venganza divina, sino consecuencia dramática de la autoclausura ante la gracia. El relato salta del envío al regreso triunfal. Los 72 vuelven, llenos de alegría. La emoción no deriva del confort material, sino del impacto pastoral. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. La misión, lejos de agotar, revigoriza. Aquí se revela un principio paradójico. Quien se gasta por el Evangelio regresa más lleno que cuando partió. La gracia opera por excedencia, no por suma cero. La afirmación de Jesús, veía a Satanás caer como un rayo. Traduce en imagen cósmica la experiencia concreta de los misioneros. Cada liberación local participa de una derrota universal del mal. Lucas, evangelista de la historia. Descubre la conexión entre microcosmos y macrocosmos. El exorcismo del campesino anónimo. Es destello visible de una conflagración celestial donde el adversario se precipita. El poder conferido. Pisar serpientes y escorpiones remite a Génesis. El linaje de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Los discípulos, injertados en Cristo, ejecutan la victoria prometida. No poseen un atributo mágico. Custodian la autoridad delegada de aquel cuya humildad desbarata el orgullo diabólico. Por tanto, la eficacia ministerial depende de la comunión con el Maestro. No de técnicas exorcísticas. Jesús, no obstante, recompone la jerarquía de motivos. No se alegren de que los espíritus se someten, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. El éxito visible es bueno, pero secundario. La causa última de alegría es la pertenencia estable al ámbito divino. El evangelizador, de este modo, se vacuna contra la euforia narcisista. Su identidad no fluctúa con los índices de audiencia, sino que se asienta en la elección irrevocable de Dios. El libro de la vida, al que alude Jesús, evoca el registro celestial del Apocalipsis. La misión, por tanto, se sitúa entre dos archivos. El de la tierra estadísticas, narrativas y el del cielo pertenencia definitiva. La verdadera contabilidad, sugiere Lucas, se lleva arriba. Toda gloriola terrena, si no se integra en ese archivo mayor, resulta humo. La alegría que palpita en el regreso de los 72. Es preludio de la alegría lucana del capítulo, donde se narra el gozo por la oveja hallada. Evangelizar y ser evangelizado convergen en la misma fiesta. El misionero descubre que, al rescatar, se vuelve rescatado. Al liberar, se encuentra libre. Desde la óptica de la sinodalidad, el pasaje legitima la pluralidad de agentes. No solo Pedro, Santiago y Juan. También 72 anónimos comparten autoridad. Este reparto anticipa la teología del laicado. La misión es demasiado grande para reducirla a un clero profesional. Cada bautizado porta, en germen, la misión que Jesús confía en este texto. El envío en parejas también anticipa la categoría de laicos casados. Matrimonio como pareja misionera que, con su comunión, testimonia ya la realidad del reino. La experiencia histórica muestra que donde un matrimonio vive el Evangelio, se abre camino a la paz de la casa.
Se curan heridas invisibles y se proclama el señorío de Cristo sin micrófonos. La itinerancia, paradójicamente, funda comunidades estables. Los discípulos no establecen franquicias, plantan semillas. En cada aldea, la paz compartida, la mesa común, la oración. Engendran núcleos de reino que persistirán después de su paso. Aquí se inspira la mística de la misión popular en América Latina. El predicador llega, enciende, se retira. La comunidad queda ardiendo. Una lección de ecología evangélica se cuela en las instrucciones. Vivir con lo mínimo, no acaparar, aceptar lo que la tierra da. El discípulo, así, se despoja de la obsesión consumista y abraza la sobriedad que, hoy, la crisis climática reclama con urgencia. Menos equipaje, menos huella de carbono, más disponibilidad interior. La paz ofrecida Salom no es concepto abstracto. Incluye salud, justicia, plenitud relacional. Cuando Jesús manda anunciarla, confía que el saludo se materialice en tejido social. Reconciliación familiar, cuidado del anciano, inclusión del excluido. Todo esto acontece cuando el mensajero no se contenta con palabras, sino que se queda, escucha, trabaja codo a codo. Existe un matiz eucarístico en comer lo que les pongan. El misionero se hace huésped, y la mesa humilde se torna altar. Sin pan importado ni normas dietéticas elitistas, el Evangelio se incultura. El cuerpo del misionero, alimentado con cultura local, se vuelve signos sacramentales de la encarnación continua. El curar a los enfermos refleja la opción de Jesús por los descartados. Enfermedad, en la antigüedad, implicaba impureza, pobreza, marginación laboral. Al pedir que los curen, Jesús ordena reinsertar a los excluidos. La misión incluye reconstrucción del tejido económico y religioso. Teología de la misericordia y de la justicia se alean en un solo mandato. El texto, pues, ofrece una rica antropología de la alegría. Nace de la comunión, envío de dos, de la pobreza ligereza. Del servicio curación y de la pertenencia divina, nombres en el cielo. No depende de resultados, sino de la conciencia de ser parte de una trama salvífica imparable. Un subtexto eucarístico recorre la escena. Llevar nada, recibir pan, anunciar paz. El Evangelio anticipa la lógica de la fracción del pan. El misionero llega con las manos vacías, se sienta como pobre. Comparte la comida y reconoce allí la presencia del Señor. Así, cada mesa aldeana se convierte en anticipo del altar universal. La autoridad sobre serpientes y escorpiones también alude al miedo primigenio. Tales animales simbolizan amenazas del desierto. El Evangelio capacita para enfrentar los terrores que paralizan el corazón humano. Culpa, angustia, resentimiento. El misionero exorciza demonios psíquicos tanto como espirituales. Porque la gracia penetra todos los estratos de la persona. El pasaje concluye con la alegría de Jesús omnipresente en Lucas. En aquel momento se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. La escena, aunque no se lee en esta perícopa, es su extensión inmediata y muestra la consecuencia última de la misión. No solo los discípulos se alegran. También el Hijo se regocija al ver la revelación paterna florecer en la periferia. La evangelización, entonces, rebosa de gozo trinitario. En suma, Lucas desnuda los fundamentos de toda misión. Ligereza sapiencial, comunión fraterna, discernimiento de tiempos, poder sanador. Anuncio querigmático, resiliencia ante el rechazo y, sobre todo,
Alegría enraizada en la inscripción celestial de cada discípulo. Quien se lance a la cosecha con estos rasgos. Y con el coraje de un cordero en tierra de lobos. Reproducirá la coreografía apostólica que, desde Galilea hasta los confines de la historia, sigue ensanchando la mies para gloria del dueño y salvación del mundo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.